Honeycomb, que es el panal de abejas. En el caso de la histiocytosis de células de Langerhans, enfermedad idiopática caracterizada en sus etapas iniciales por nódulos granulomatosos que contienen histocitos y eosinófilos de Langerhans. ¿Ya? Eso es en las etapas iniciales. En sus etapas posteriores, estos granulomas, estos nódulos granulomatosos que se convierten en granulomas, van a ser reemplazados por fibrosis y formación de quistes. Es decir, una formación de quiste está traduciendo destrucción de parénquima. Y cuando se destruye el parénquima, se forman cicatrices. Y estas cicatrices dan pie a la formación de lo que es la fibrosis pulmonar. La mayoría de los pacientes que presenten este tipo de patologías son adultos jóvenes o de mediana edad que presentan síntomas inespecíficos de tos o disnea. Es decir, vienen con un proceso de tos o con un proceso de sensación de falta de aire y cuando se les hace una tomografía, una placa radiográfica y una tomografía, el hallazgo nos muestra que podría ser la presencia de múltiples imágenes este, quísticas, con destrucción del parénquima, o si es que está en sus periodos iniciales, solo vamos a ver nódulos granulomatosos con contenido de histocitos y eosinófilos de Langerhans. El predominio de esta enfermedad son lóbulos superiores y lo que más llama la atención es el número de quistes, que es un hallazgo común. Por ejemplo, acá, miren estas imágenes que desde la pared ya estamos viendo que son lesiones de aspecto quístico. Se ven engrosamientos septales, lo que nos está condicionando, que ya hay destrucción del parénquima, hay la formación de quiste y está con una tendencia a la fibrosis pulmonar. ¿Ok? Entonces, histiocytosis de células de Langerhans. Las linfangiomatosis, enfermedad rara que se caracteriza por proliferación progresiva de células fusiformes. Y estas se van a asemejar a la musculatura lisa. Em, la proliferación de estas células, ya, de estas células fusiformes, que se van a dar a lo largo de los bronquiolos, van a conducir a la captura de aire y al producir esta obstrucción, y el atrapamiento de aire distal, ¿no? Va a dar origen al desarrollo de quistes pulmonares que se caracterizan por paredes delgadas. Y cuando estos quistes que se han formado por el proceso de obstrucción por estas células fusiformes van a, si se rompen, van a generar neumotórax. Otras características de las linfangiomiomatoses van a incluir adenopatías, efusión pleural, eh, tiene una predilección por el sexo femenino, su edad de presentación normalmente es entre los 17 a 50 años y la mortalidad, una vez diagnosticada la linfangiomatosis, es aproximadamente a los 10 años de diagnosticado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la presencia de múltiples imágenes quísticas que se han dado y tenemos un neumotórax, ¿no? Que se va en su cara mediastinal y en la cara distal o subpleural, ¿no? Y en otro caso, la presencia de múltiples imágenes quísticas que van teniendo su presentación en ese nivel. El Hoinecum, que ya lo habíamos dicho, son pequeños espacios quísticos de paredes engrosadas, irregularmente compuestas de tejido fibroso. Ya dijimos que estos tienen presentación subpleural y el pronóstico va a estar en relación al número de filas que se van a ir o que van a ir afectando o manifestándose, ¿no? Filas de presencia de lesiones quísticas. Estos quistes de nido de abeja o panal de abeja predominan en las regiones pulmonares periféricas y subpleurales, ya también lo dijimos, independientemente de la causa que las esté generando.
Estos quistes que van a formar el panal de abeja subpleural típicamente, ocurren en capas, ¿no? Lo que les decía, si tenemos en subpleural una, vemos que mm, yéndose a la parte más central del parénquima, van formando filas como una especie de andenes. Mientras más filas forme, peor es el pronóstico y mayor rapidez a la fibrosis pulmonar. Em, esta formación en bloques es lo que nos va a permitir distinguir lo que es un enfisema paraseptal y lo que es un panal de abeja o un patrón Hoyne-Combs. El enfisema paraseptal normalmente no forma filas ascendentes, el Hoyne-Combs sí. ¿Por qué? Porque en el enfisema normalmente solo se presenta como una sola capa y cuando ésta se hace coalescente y revientan entre una y otra, se van uniendo y pueden generar un neumotórax. En este caso no. En este caso se van formando filas y la destrucción es de afuera hacia adentro del parénquima pulmonar, predominio lóbulos inferiores. ¿Quiénes pueden generar el patrón de Hoyne-Combs? Normalmente lo que vamos a encontrarlo es las neumonías intersticiales usuales, ¿ya? O fibrosis intersticial. Estas son las que van a generar la destrucción del parénquima. También dentro de estas neumonías intersticiales usuales están las fibrosis pulmonares idiopáticas, las artritis reumatoideas, los esclerodermas, asbestosis y las neumonitis por hipersensibilidad, pero en sus estadios finales. ¿Ya? Y también en aquellos casos de estadios finales de sarcoidosis. En esos casos, en este tipo de enfermedades, es que se va a ver presente el patrón de Hoyne-Combs. ¿Cómo se ve? Se ve de esta forma. Miren cómo se ven todas las presiones de las lesiones de aspecto quístico subpleural. Se forma una capa superior por encima de esos. Por encima de ellos se va formando más capas. Y todas estas capas que vamos viendo, una fila, dos filas. Acá se está yendo a formar tres filas. Están demostrando que hay una destrucción irreversible del parénquima pulmonar y mientras más filas tenga, peor es el pronóstico para el paciente porque hay un mayor compromiso de fibrosis. ¿Y qué es la neumonía intersticial usual? Vamos a decirlo, es un pulmón en etapa terminal. Es un diagnóstico de patología y generalmente se muestra en los casos de biopsias pulmonares o cuando es visible el panal de abejas. La fibrosis pulmonar idiopática representa más del 60% de los casos de neumonías intersticiales usuales. Ya, estas neumonías intersticiales usuales con fibrosis pulmonar también es un patrón común de enfermedad autoinmune y de lesión pulmonar relacionada en algunos casos con el fármaco. Se han implicado una larga lista de medicamentos, pero este patrón es más comúnmente el resultado de agentes quimioterapéuticos citotóxicos como la bleomicina, busulfán, vincristina, metotrexato, adriamicina y carmustina. Medicamentos que se ha visto y que se ha comprobado de que generan un patrón de Hoyne-Combs y por consiguiente fibrosis pulmonar. Así es como vemos un patrón inicial de un Honeycomb y así es como vamos viendo cómo se va eh, llegando al deterioro y a la pérdida de parénquima formando los patrones de New. En este caso son unos patrones neumonía intersticial usual, inicial, que podría bien confundirse con cualquier otra patología, y ya acá en grados mucho más avanzados que se van viendo las líneas del panal de abeja que nos estaría mostrando pues el problema, ¿no? De fibrosis pulmonar. Es importante mencionar la disposición de la afectación. Cuando son en una zona superior, ¿cuándo afecta a los lóbulos superiores?
cuando hablamos de sarcoidosis, cuando hablamos de silicosis, neumoconiosis de trabajadores de carbón, enfisemas centrolobulares, histiocytosis de células de Langerhans y neumonitis crónica por hipersensibilidad. Estos tienen predilección por lóbulos superiores. Y los lóbulos inferiores es el caso de los edemas, como es el caso del enfisema panlobular, como es el caso de la neumonitis por neumonía intersticial usual, ¿no? Que dentro de la neumonía intersticial usual podemos mencionar enfermedades vasculares y de colágeno y el caso de las asbestosis. Muy bien, entonces yo pregunto, este recuadro que está acá, ¿qué patología representaría según lo que hemos visto? Fernando, Daniel, Alonso Alvarado, Andrea Nina, Aranza Hernández. Buenas tardes, doctor. Aranza, ¿qué patrón correspondería a este de acá? Mm, ¿Qué patología es la que, cuál es el patrón y qué patología es la que consideras que sería? Parece un patrón por vidrio de lustrado. Ya, tiene un patrón de vidrio ilustrado, ¿qué más? Em, em, Podría ser una neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cuál es la característica de la neumonitis por hipersensibilidad? El que es cuando inhalan antígenos, me parece, por polvos No, orgánicos. no cuál es la causa, sino cuál es la presentación, cuál es la manifestación imagenológica para que tú digas neumonitis por hipersensibilidad. Los nódulos como vidrio de lustrado. Estos nódulos centrolobulares, ¿no es cierto? Nódulos centrolobulares, inmediatamente yo veo que son subpleurales y digo, ah, ya, esto es característica de una neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Perfecto, gracias señorita, muy bien, parece que va a dar un buen examen usted. A ver, seguimos. Giovanna Chire, Doctor, buenas Luanis, tardes. Giovanna Chire, muy bien. Giovanna, ¿a qué representa este de acá? ¿Qué patrón sería? Disculpe, doctor, ¿cuál me señaló? El número Ingre- 2. Miguel Ángel Portugal. Sí, doctor. Acá hay dos Miguel Sería. Ángeles Portugales, ¿por qué? Doctor, es que ingresé por mi celular también para poder analizar la imagen, pero y el otro desde la laptop. Ah, ok. ¿A qué correspondería el número 2? Sería un patrón reticular nodular.
lo que es también el árbol en brote y podría ser una tuberculosis foliar. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Miguel. Nilda Cormí, ¿qué dice acá? Nilda Jacqueline, Víctor Arce Silva, Janet Coragua, Raúl Escobar, Melissa Mamani, Isaac Chaparro, Hugo Quispe. Bien, el de acá abajo es básicamente un patrón retículo nodular propiamente dicho en relación a sarcoidosis. Y esta es otra neumonitis por hipersensibilidad, presencia de nódulos subpleurales. Este es en un grado más avanzado, este es en un grado incipiente. Muy bien, señores, eso es todo. Hasta acá va a ser el examen. Que tengan ustedes muy buenas tardes.